Amigos del canal ETEC, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a realizar la sesión número 7 con AutoCAD 2018. El día de hoy vamos a realizar un par de comandos más. Vamos a realizar el comando rectángulo, ¿sí? Su tecla rápida REC, y vamos a averiguar que dentro de la creación de rectángulos tenemos tres opciones. Podemos hacer rectángulos con dimensiones, con área y con rotación. También podemos crear rectángulos con trim, con cortes, con chamfer, que eso lo vamos a ver en la secuencia interna que tiene este comando muy importante de AutoCAD. Y luego vamos a ver el comando polígono. ¿Sí? Vamos a ver sí, su tecla rápida es Pol, y vamos a ver que tenemos dos tipos de polígono, dentro del círculo y también fuera del círculo. Y también tenemos para posicionar el lado de un polígono cuando yo quisiera darle un tamaño exacto. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿correcto? Entonces ya tenemos los comandos. Vamos a abrir AutoCAD, ya lo tengo abierto. Vamos a elegir plantilla CADizo. Muy bien, nos aseguramos de que todos los botones estén activos, de que estemos en el espacio de trabajo Drafting Anotación. ¿Sí? Recuerden que estamos haciendo el curso con AutoCAD en inglés, ¿correcto? Muy bien, entonces los comandos que vamos a realizar están aquí. Aquí veo los dos comandos, el comando rectángulo y el comando polígono. Entonces vamos a comenzar a explicar cada uno de ellos. El comando rectángulo es muy importante porque me permite hacer, valga la redundancia, rectángulos, pero también cuadrados. ¿Sí? Tenemos una serie de ejercicios aquí para poder nosotros realizar, pues, ¿sí?, los tipos de rectángulo que podemos hacer en AutoCAD. Entonces, cuando yo elijo rectángulo, ¿sí?, su tecla rápida es REC. Acuérdense bien, yo digito REC, Enter, y puedo trabajar con los rectángulos. Entonces, cuando yo voy a trabajar con los rectángulos, vamos a primero hacerle un clic. Vamos a aumentar el zoom primero, ¿ya? Vamos a aumentar el zoom. Y voy a hacerle un clic aquí, ya está. Y ahora le voy a decir flecha abajo con mi teclado. ¿Para qué? Para que me salgan las opciones que les dije. Entonces, yo cuando voy a construir un rectángulo tengo tres opciones. La opción de área, la opción de dimensiones y la opción de rotación. Voy a explicar primero la opción de dimensión, que es la que más se utiliza en AutoCAD. Entonces, si yo quisiera hacer este ejercicio, primero de 35 y luego 25, primero tendría que hacer la longitud y luego la altura. ¿Sí? Entonces tendría que, porque cuando voy a hacer un rectángulo con dimensiones, AutoCAD me pide primero la longitud y luego la altura. Entonces primero es 35, 25. Esto sería así. Elijo dimensiones, primero me pide la longitud, 35, Enter, y luego la altura, le digo 25. Y para terminar, hacemos un clic. Ya está. Y miren cómo ya he creado mi rectángulo de 35 por 25. Lo vuelvo a crear para que ustedes aprendan. Comando REC, Enter, hago un clic donde deseo más o menos dibujar el rectángulo, ¿sí? Flecha abajo del teclado y elijo la opción dimensiones. Si quiero hacer el segundo ejercicio de cuánto es 25 por 25, bueno, ya sabemos, 25 de longitud y 25 de ancho. Para terminar, siempre hacer un clic. Ahí está. Y ya tengo mi cuadrado de 25 por 25. Ese es cuando yo elijo rectángulos con dimensiones. Entonces recordemos, el rectángulo con dimensiones me pide longitud y luego me pide altura. Muy bien, vamos a hacer ahora la segunda opción. Voy a elegir rectángulo, voy a hacer un clic y ahora voy a elegir la opción de área. Entonces AutoCAD lo que hace aquí es, va a calcular el área de un rectángulo. Entonces miren lo que va a pasar, ¿sí? Primero me dice que introduzca el área. Le voy a decir 200 de área. Miren, me pide que lo va a calcular en base a la longitud o el ancho. Yo elijo. Le voy a decir longitud. ¿Sí? Vamos a introducir la longitud ahora. Le digo 250. Voy a hacer un clic y miren que ya tengo mi rectángulo de 250, ¿sí? Con la opción de área. Voy a borrar, voy a hacer la inversa. ¿Sí? Rectángulo, un clic, flecha abajo, dimensiones. Voy a decirle área 100 ahora. ¿Sí? La altura, no, perdón, dimensiones no estoy hablando mal, ¿sí? Es el rectángulo, flecha abajo, escojo área,
¿Sí? Me pide primero el área total, le digo 100. Voy a elegirle width, ancho, y aquí le voy a decir que sea unos 150, que me haga el cálculo. Y ahí está, miren, 150 ha creado en base a la opción de altura. Entonces yo puedo crear mis rectángulos también en base al área, en base al cálculo del área, ya sea cosa a través de la longitud o a través de la altura de un rectángulo. Pero también tengo la última opción. Voy a hacer un rectángulo, un clic, flecha abajo y voy a escoger la opción de rotación. Entonces, cuando yo elijo rotación, significa que todo de acá en adelante, todos mis rectángulos van a quedarse con esa rotación. Por ejemplo, si yo dijera 15 grados, va a rotar, ¿sí? Y luego le digo flecha abajo, dimensiones, que sea de 20 por 20. Y ya, miren que mi rectángulo, ¿sí? Tiene una rotación de 15, ¿sí? Si yo quiero ser curioso y quiero decirle a AutoCAD, vamos a ver si es verdad que ha rotado 15, ¿sí? Cota, recuerdan, angular, y le digo de acá a acá, 15, ahí está. Hay que tener cuidado. Lo que pasa es que cuando uno deja la rotación puesta, siempre hay que volverlo a cero porque se queda con la rotación. Eso sí hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo sería? Si yo quisiera hacer acá un rectángulo de 100%, miren cómo está con la rotación de 15 grados. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Entonces le digo flecha abajo, rotación, y le voy a decir quiero que rote ahora cero, que no tenga rotación. Y ahora los rectángulos ya lo voy a poder crear de la forma más rápida. Entonces, cada vez que nosotros hagamos, ¿sí? Cada vez que nosotros hagamos un rectángulo, siempre hay que elegir la opción flecha abajo y hay que elegir la opción dimensiones para que me pida una longitud y una altura, que es lo más común en AutoCAD. Claro, si bien recuerdan nosotros que estamos empezando el curso, antes dibujábamos un cuadrado con polilínea, un clic, 100, a la derecha, 100. Entonces, para evitarnos eso, solamente lo hacemos con la herramienta de rectángulo, clic, flecha abajo, dimensiones, le digo 100, enter 100 y ya tengo mi rectángulo de 100%. Bien. Pero también los rectángulos no solamente tienen esas propiedades, esas opciones de darle con rotación o a través de un área. También yo puedo realizar mis rectángulos con otras opciones que ya hemos visto, que es Fillet Chamfer. Y lo vamos a ver ahorita. Sí, elijo el comando, sí, el comando rec, y antes de hacer un clic, le digo flecha abajo y tengo todas las opciones. Tengo para hacer rectángulos con chamfer, con una elevación de altura, con un fillet, con un redondeo, con un thickness, un grosor, o si no, con un ancho. Correcto, eso es lo interesante. Entonces vamos a decir, por ejemplo, chamfer. Ya quiero que este cuadrado tenga un chamfer de 10 por 10. Miren, le he dado 10 chamfer de distancia 1 y distancia 10. Y ahora sí hago un clic y ahora le digo flecha abajo, dimensiones, quiero que se haga cuadro de 100%. Miren, ya tiene el chamfer de 10 por 10. Interesante. Quiero darle filet ahora, hacer lo mismo pero con filet. Ya, rectángulo, ¿sí? Flecha abajo, no le hago clic, flecha abajo y le digo filet. Quiero que todo tenga radio de 20. ¿Sí? Ya le di 20, radio, un clic, flecha abajo, dimensiones y le digo 100, enter 100. Ya está. Y ahora todos los lados tienen un radio de 20. ¿Sí? Entonces, quiero hacer ahora, ya, no voy a hacer un clic y quiero, lo que pasa es que se queda pegado, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Entonces voy a hacer ahora un rectángulo, flecha abajo y le digo, ya le dije fillet, elevación no lo voy a poner porque es algo que esté en 3D y el thickness es el grosor. Vamos a darle width, que es el ancho, el grosor de la línea. Un width, quiero que tenga un ancho ahora este rectángulo de 5, un ancho, ¿sí? Hago un clic, flecha abajo, dimensiones, le digo 100, enter 100 y ya tiene un ancho de 5. Correcto. Entonces sí, también se puede realizar rectángulos de una forma rápida para no estar diciendo ya hago un cuadrado, le doy un filete ahorita ya no, entonces lo hago de una manera más rápida. Eso es lo interesante de este curso de AutoCAD. Mientras más aprendamos herramientas a utilizar, va a ser mucho más rápido la ejecución de los ejercicios y de las prácticas que nosotros tengamos.
¿correcto? Entonces vamos a dejarlo bien como ha estado, hago un clic, flecha abajo le digo grosor, le voy a dejar 0, siempre hay que dejarlo 0, y también le digo flecha abajo y voy a decirle su fillet que está en 20 a 0, para que me permita cerrar los cuadrados sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante que hemos visto de la herramienta rectángulo en AutoCAD. Los rectángulos, antes de terminar con este comando, son polilíneas. ¿Eh? Yo selecciono, es una polilínea. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy presente. ¿Correcto? Acá está con chamfer, con filet, cuadrado normal, con rotación y también con un filet pero con grosor. Eso es en base al comando rectangle. Eso es lo que hemos hecho. Y ahora hacemos el comando polígono. Entonces dice que puedo crear dos tipos de polígono en AutoCAD. ¿Sí? Está debajo aquí, o el comando pol. Entonces AutoCAD me permite crear dos tipos de polígonos. El polígono, y acá lo vamos a ver, dentro del círculo, ¿sí? O sin el polígono que está fuera del círculo. Y para eso me voy a guiar, ¿sí? Para que nosotros podamos verlo bien y observarlo bien. ¿Sí? Entonces, el polígono, voy a hacer los dos círculos de 50, que sean mi base nada más para ver si es que es verdad, pues, si se puede crear uno dentro o uno fuera. Entonces tengo mis dos círculos radio de 50, hay que tener cuidado con eso. Y ahora voy a hacer mis polígonos. ¿Sí? Polígono, ya, el polígono primero me pide los lados, le voy a decir que sea 6 lados, enter, escojo un punto centro, me pide, paso por acá, ya está. Y aquí me dice la opción, si quiero que sea dentro, la primera opción script es dentro, y la segunda opción es fuera, le voy a decir dentro, voy a elegir la primera opción. Y le voy a igualar, le voy a decir 50 de radio. Y miren cómo ya he creado un polígono de 6 lados dentro del círculo, porque elegí la primera opción. Ojo con esto. Entonces podemos acá crear el mismo, con el mismo radio, pero vamos a ir de fuera. ¿Sí? Comando pol, tecla rápida, 6 lados, paso por el círculo, recuerden. Voy a elegir la segunda opción, fuera, fuera del círculo. Y aquí le voy a igualar a 50. Y miren, he creado un polígono de radio 50, pero fuera del círculo. Los dos tienen el mismo radio, solo que este elegí la opción dentro del círculo y esta elegí la opción fuera del círculo. ¿Correcto? Eso es lo interesante que tiene los polígonos. Pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera hacer, ojo, esto es muy interesante, si yo quisiera hacer un triángulo, lo puedo hacer con polígono. Miren, yo lo puedo hacer con polígono, ni un problema. ¿Ya? Y lo voy a hacer el polígono. Pero miren, voy a hacer el polígono y vamos a ver, ya está. Entonces, comando pol, ojo con esto, ¿cuánto tiene de base? No lo vi. Tiene 25, dice el ejercicio. De 25 por 25. Entonces, voy a decirle 3 lados. Hago un clic, aquí no tengo un centro, un clic. Y voy a elegir la primera opción. Y miren, y le voy a dar, dice 25. Ojo, ya, supuestamente está bien, pero en realidad va a pasar algo. Si yo lo coto, voy a utilizar mi cota lineal. ¿Sí? Voy a acotar, miren, no tiene, acá le pongo inclinada, no tiene 25, pero yo le di el radio 25 y elegí dentro. Entonces, para hacer yo polígonos, para hacer polígonos con la distancia que me pide un ejercicio, esa distancia en una longitud, yo tengo que elegir la opción, ¿sí? De lado. O sea, miren, dice que es 25-25. Les explico esto. Elijo el polígono, elijo 3 lados igual, hago un clic, ¿sí? Antes de hacer un clic al punto medio, le digo flecha abajo y elijo Edge, le dejo lado. ¿Sí? Correcto. Ojo con esto. Hago un clic, ahora sí, y ahora sí le digo 25. Ya salió. Si yo lo coto esto, cota inclinada, miren, tiene 25 y acá tiene 25. Vuelvo a repetirles, ¿sí? Comando polígono, 3 lados, enter.
Antes de hacer clic, le digo flecha abajo y elijo Edge. Edge significa lado. Elijo Edge y ahora hago un clic y recién le digo ¿cuánto lo voy a elegir? 25. ¿Para qué? Para que AutoCAD defina y me dé los lados exactos. ¿Correcto? Casi inclinada. Claro, porque si yo lo hago sin hacer lado, cuando yo le ponga, no me va a dar la distancia que yo necesito para mi polígono. Hacemos este lado. Acá tenemos, ¿sí?, un polígono de 5 lados con diámetro de 35. Obligatoriamente tiene que ser con Edge, si no, no me va a dar la distancia. Ojo con eso. Lo repasamos. ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia? 35. Polígono, 5 lados, Enter, flecha abajo, Edge, lado. Hago un clic y ahora le digo 35. Ya está. Si yo coto todas sus partes, ¿sí?, tiene que tener 35. Coto lineada, 35. ¿Vieron? Es muy interesante la opción Edge, la opción lado de los polígonos, porque me permiten hacer este tipo. Dice que haga igual, ¿sí? 2 polígonos, dice acá. Un polígono fuera, dice, ¿sí?, un polígono de 6 lados, un hexágono, con una distancia de 50, dice acá, pero que sea fuera del círculo. ¿Ya? Entonces vamos a elegir aquí, ¿ya? Comando Pol, 6 lados, correcto, 6 lados, una distancia de 50 fuera. 6 lados, hago un clic, elijo la segunda opción fuera, dice, y le digo cuánto me dice, le voy a decir 50. Ya está. Si yo quisiera acotar, ¿ya?, tiene que darme esa medida. Correcto. Vamos a ver si cota de aquí. Tiene que ser inclinada. Cota inclinada. De aquí. Aquí. Y miren. ¿Cuánto salió? Salió 50. Claro, porque yo lo hice con radio. Entonces tendría que darle, ¿qué cosa? La mitad. 25 para que me dé una distancia de 50. ¿Correcto? O sea, su radio va a ser 25. Muy bien. Polígono 6 lados. Hago un clic. Si escojo la segunda opción y ahora le digo 25. No le doy 50, sino va a ser el doble. Y lo voy a acotar con una cota inclinada. Desde en medio hasta en medio, ahí está. Polígono 6 lados con una distancia de lado a lado de 50. ¿Sí? Lo mismo hago acá, hago lo mismo, solo que esta vez me pide, ¿correcto? ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo que sea, ¿correcto?, que sea dentro, igual, ¿sí?, con un diámetro o un radio de 25, no le pongo 50. Correcto. Hago lo mismo, solamente que lo hago dentro. Polígono, 6 lados, hago un clic, escojo la primera opción y ahí le digo 25. Ya está. Si lo voy a acotar, de aquí a aquí, ahí están los 50. Correcto, entonces ya tengo mis polígonos creados. Entonces ya sé cómo crear mis polígonos de acá en adelante. Amigos del canal ETEC, espero que hayan aprendido un poco con la realización de rectángulos y polígonos y nos estamos viendo hasta el siguiente video tutorial. No dejen de suscribirse y por favor siempre dejen sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video tutorial.